Empezamos la clase del 12 de noviembre, la clase de lengua y literatura. Y como es costumbre, ayúdenos por favor a recordar qué fue lo que vimos la clase pasada, por favor, jóvenes queridos. El estilo directo Habla. ¿Cómo, Ana, qué nos dices? y sobre las preguntas directas e indirectas. Excelente, Sebastián, muy bien. Ana, ¿qué nos dices tú? Dije lo mismo que preguntas directas y indirectas. Excelente. Muy bien, Ana, muchas gracias por tu aporte. Vimos acerca de las preguntas directas e indirectas. Antes de eso, nosotros vimos acerca de la entrevista, ¿sí o no? Recordemos rapidísimo, ¿qué es una entrevista? Es un texto dialogal, consiste en un intercambio de ideas y su intencionalidad es recoger datos de primera mano. Excelente, Adriana, muy bien. Cuando ya lo decimos sin estar revisando en el libro, es que realmente los conocimientos se van adhiriendo, se van pegando, se van adosando a nuestra vida diaria, a nuestro cerebro. Sí, entonces muchas gracias, Adriana, por esa definición. La entrevista es un texto dialogal, ¿no es cierto? Que es un intercambio de ideas por medio de preguntas y respuestas y que tiene una intención. Las preguntas se las realizan con el objetivo de sacar cierta clase de información. A eso nos referimos con objetivo y con intención de las preguntas. Muy bien, gracias Adriana por ese aporte. Sebastián nos orientaba, nos decía que también hablamos de las clases de preguntas, ¿no es cierto?, de esta entrevista, que pueden ser abiertas, cerradas, directas o indirectas. El día de ayer hablamos acerca del estilo, ¿no es cierto?, de redacción, el estilo directo y el estilo indirecto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Recuerdan qué es el estilo directo? Sí. ¿Recuerdan qué es el estilo directo? Sí. ¿Qué es el estilo directo? Es una pregunta de forma tácita. No. El estilo directo es hacer una pregunta directa. Ya, Isaac, hacer una pregunta directa tiene ese formato de pregunta y respuesta. Una característica de esta pregunta, de este estilo directo, es que la pregunta va entre signos de interrogación. Utiliza un guión y es pregunta-respuesta. Más o menos como la entrevista que leímos de Glenda Morejón. Esa entrevista a Glenda Morejón, ustedes le pueden ver que tienen en la página 190 y 91, ustedes pueden darse cuenta, observar que efectivamente esta entrevista tiene un estilo directo. Pregunta, respuesta. Pregunta con los signos de interrogación, con signo de pregunta, obviamente, ¿no es cierto? Y la respuesta. El estilo indirecto es lo que nos decía por ahí Ana, ¿no es cierto? Cuando el sujeto no está presente. ¿Cómo se llama cuando el sujeto no está presente? Tácito. Sujeto tácito, excelente chicos, muchas gracias. Entonces, las preguntas indirectas se las realiza de una forma tácita y recordamos que tácito es cuando no está presente el sujeto, ¿no es cierto? Hablando del sujeto tácito. Entonces, chicos queridos, aquí vamos a observar algunos tipos de cambios que se los pueden realizar de estilo directo a estilo indirecto o viceversa. Sí, atentos con esto, chicos. Por favor, todos abramos la paginita, el libro en la página 102. Sí, todos, por favor, abramos el libro en la página 102 y vamos a hablar acerca del estilo directo e indirecto, pero vamos a hablar cómo le podemos hacer un cambio. Una vez que nosotros hacemos un cambio de estilo directo, estilo indirecto, es que realmente estamos entendiendo lo que estamos desarrollando. Sí, atentos con estos chicos, por favor, esto es súper chévere, súper interesante.
Página 102, por favor, les voy a leer yo. Correspondencia de los tiempos verbales en el estilo indirecto. 2. Observa los ejemplos de cada caso y escribe los tuyos. En el estilo indirecto, si el verbo de la proposición principal está en presente del indicativo, ustedes ya dieron la prueba. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia del indicativo, del presente indicativo, no, del presente perfecto y del presente imperfecto? ¿Se acuerdan? En los verbos que decíamos, estaba o estuvo. ¿Se acuerdan cuál es perfecto y cuál es imperfecto? Ustedes solo dieron la prueba con el libro abierto. Nada Lice, no le más. escuché nada porque se le cortó. Atentos, atentos. Recuerden que ustedes dieron la prueba. ¿Se acuerdan que les puse algunos verbos? En los que me acuerdo era el estaba y el estuvo. Estaba y estuvo. ¿Cuál es perfecto? Estaba. No. Ya aparecen como el chavo, ¿no es cierto? Se equivoca una y dice, ah, entonces estuvo. ¡Ah! Tengo 9. Qué chiste. A ver, chicos, atentos. Le atiné a la segunda, tengo 9, ¿no es cierto? Atentos, esto es súper importante que ustedes sepan. Perfecto cuando la actividad se la concluyó. Entonces, estuve. E imperfecto cuando la acción no se sabe si concluye. Estaba. Seguirá. Habla concluido. No se sabe. Y aquí también le agregamos los modos de los verbos. ¿Cuántos modos tienen los verbos? Tres. ¿Cuáles son, Isaac? Gracias por responder. Ya pensaba que estaba con la El Pasado, pasado, presente y el poesía. futuro. presente y el simple. ¿Cómo, Y cómo? futuro. Pasado, presente y futuro. Eso es tiempo. Cuando ustedes escuchen la palabra tiempo, regresen a ver su reloj y piensen, hoy, ahorita es presente, pasado, futuro. Estamos hablando de los modos, no del tiempo. Atentos. El verbo nos proporciona el tiempo, lo que acaban de decir ustedes, y el modo, cómo decimos las cosas. Siéntese bien. Eso es el modo imperativo, que es orden. Modo Indicativo y subjuntivo. subjuntivo. Escuchen, por favor, ya tuvieron la oportunidad, no pudieron. Silent, please. Modo imperativo, cuando damos una orden. Siéntese bien, haga silencio, abre la puerta, cierre la puerta, abre la ventana. Orden imperativo. Cuando decimos que queremos algo, tenemos un deseo, un anhelo o una probabilidad, estamos hablando acerca del modo subjuntivo. Deseo, anhelo, probabilidad, hipótesis, tiene que ver con el modo subjuntivo. Y el modo indicativo es cuando una actividad se realiza de forma real. Ahí están los tres modos, ¿sí? Modo, tiempo y voz es la información que nos proporciona el verbo. Sí, atentos. Entonces nos dice que en el estilo indirecto, estamos hablando del estilo indirecto, atentos, ¿no es cierto? Tácito, indirecto, igual tácito. En el estilo indirecto, si el verbo de la proposición principal está en presente de indicativo, tiempo presente y modo indicativo, el de la subordinada también va en presente, pero en subjuntivo. Atentos, ¿qué es el subjuntivo? ¿Qué es el subjuntivo, chicos? Modo subjuntivo. Una probabilidad. Probabilidad, deseo, anhelo, hipótesis. Ese tiene que ver con el modo subjuntivo. Ponga atención a los cambios de los pronombres y de los adverbios de lugar y tiempo. Atentos, esto es súper fácil. El estilo directo nos dice, nos indica, la invitada dice, me quedo aquí solamente hasta las 10. Miren cómo está. Dice 2 puntos y está entre comillas.
estilo directo. ¿Sí? Vámonos acá a la página. A la página. ¿Cuál es esta página? Déjenme ver. A la página 89, por favor. Y este es un ejemplo de estilo directo. Miren cómo está entre comillas la primera oración de la parte de desarrollo o cuerpo. Quise ser futbolista, pero después me gustó más el atletismo. Estilo directo, atentos, ¿no es cierto? Forma narrativa. Entonces, este estilo directo, volvamos a la página 102, por favor. La invitada dice, 2 puntos, me quedo aquí solamente hasta las 10. En el estilo indirecto, la invitada dice que se queda ahí solamente hasta las 10. Jordi, ¿qué elementos ves que se han modificado o que han cambiado del estilo directo al estilo indirecto? Ninguno. Para Jordi no cambia absolutamente nada. A él le da lo mismo decir, la invitada dice, me quedo aquí solamente hasta las 10, o la invitada dice que se queda ahí solamente hasta las 10. Es exactamente lo mismo. Anaí, ¿qué nos ayudas tú? ¿Qué aportas tú en la clase, por favor? Que cambia porque desaparecen los 2 puntos y las comillas. ¿Qué más? Cámbiame y ahí. Cámbiame y Su- cámbiame por C. ¿No es cierto? Y aquí Y por aquí ahí. por ahí. Y aquí por ahí. Entonces, pero básicamente el cambio estructural, ¿en dónde está? ¿Qué es lo que cambia en su... Cambia el sujeto. ¿Cómo? El sujeto tácito. Bien, Sebastián, ¿te acuerdas el sujeto tácito? ¿Cómo lo podíamos reemplazar al sujeto tácito con el uso de qué? De su verbo. Del verbo. Bien, Sebastián, muy bien. El verbo. Entonces, el cambio estructural de estilo directo a estilo indirecto radica ¿en dónde? En el verbo. En el verbo, Sebastián. Muchísimas gracias por no dejarme solo. Muchas gracias, Sebastián. El verbo. Entonces, el verbo cambia, ¿no es cierto? Me quedo y dice que se queda. Me quedo, se queda. ¿No es cierto? Atentos ahí. Ustedes aquí tienen 2 espacios para escribir, una de estilo directo y otra de estilo indirecto. Chicos, atentos. Este es trabajo autónomo, ¿no es cierto? Ustedes solitos tienen que desarrollar sus oraciones. Por favor, cuando no entiendan, vuelvan a leer el ejemplo. Y si no entienden, vuelvan a leer una vez más. Leer 2, 3 veces no quiere decir que uno sea, ¿cierto? Quiere decir de que tal vez no tenemos desarrollada esa idea de comprensión total. Y lo que tenemos que hacer es desarrollar, nada más. Esto es como todo. El cerebro es un músculo, sí, como cualquier músculo de su cuerpo. Si lo estamos ahí trabajando, si estamos leyendo, si estamos pensando constantemente, su cerebro va a estar trabajando como un reloj suizo. Pero si nunca le dedicamos tiempo a nuestro cerebro, solo pasamos viendo Facebook, solo pasamos viendo televisión, atrofiando las conexiones sinápticas de nuestro cerebro, las neuronas tienen unas dendritas, unas patitas que se articulan entre ellas. Y si no estimulamos a nuestras neuronas, se van muriendo y nos dejan abandonados. Atentos entonces, chicos. Ustedes van a poner 2 ejemplos ahí. ¿Alguien tiene algo que decir? Dicen, disculpe que le interrumpa, ¿puedo apagar un rato? Es que mi primo está llorando y no sé por qué. Vaya, no se preocupe, tranquila. Atentos. ¿Qué es lo que cambia el estilo directo al indirecto? ¿En qué cambia? ¿Qué se modifica? El verbo. El verbo. El verbo. Excelente, Sebastián. Gracias, Ana. Muy bien, Adriana. El verbo. El verbo es el que cambia. El verbo es el que se modifica. Y obviamente algunos elementos. Por ejemplo,
el se y el me son pronombres enclíticos. Me, te, se, nos, os. ¿No es cierto? Eso también cambia. Del directo al indirecto. Aquí y ahí. Este es adverbio de... ¿Adverbio de qué es? De lugar. ¿No es cierto? Porque está indicando un lugar. Ahí o aquí. Por favor, alguien que nos ayude a leer el siguiente punto, por favor. ¿Quién nos quiere ayudar con la lectura? Adriana, ten la gentileza tú, por favor. Ya. En el estilo indirecto, si el verbo de la proposición principal está en pasado, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto o pretérito pluscuamperfecto. El verbo de la subordinada también va en pretérito, pero de subjuntivo. Estilo directo. La profesora pidió, entreguen las pruebas en 60 minutos. Estilo indirecto. La profesora pidió que le entregaran las pruebas en 60 minutos. La profesora pedía que le entregaran las pruebas en 60 minutos. La profesora había pedido que le entregaran las pruebas en 60 minutos. Excelente, Adriana. Muchísimas gracias por la lectura. Chicos, atentos. En el estilo indirecto, ¿en qué modo está la oración? Indicativo. Indicativo. ¿Será indicativo? Subjuntivo. Subjuntivo seguro que no es, Sebastián. Subjuntivo sí segurísimo que no es. ¿Es imperativo? Yo creo que es imperativo. ¿Por qué? Porque un imperativo es una orden, ¿no es cierto? Cierre la puerta, siéntese bien, coma la sopa. Sí, imperativo es una orden. Entonces, yo le veo que no es una orden así tan brusca, pero es una orden, entreguen las pruebas. Listen. Pero es Sí, que es dígame. como una probabilidad porque se le entregarán las pruebas en 60 minutos. Sebas, mira, escúchame, eso es de estilo indirecto, ¿no es cierto? Primerito estamos viendo el estilo directo. Entreguen las pruebas en 60 minutos. Ese estilo directo yo creo que es imperativo, ¿no es cierto? Porque le están dando una orden. Sí, luego de los 60 minutos no creo que le va a decir, ya, bueno, tiene 5 más. 60 minutos y se acaba la historia. Entonces, en el estilo indirecto, Sebastián, atento, si ahí sí tienes mucha razón de lo que dijiste. En el estilo indirecto, estamos hablando en modo subjuntivo. ¿Qué es el modo subjuntivo, chicos? Una probabilidad. Una probabilidad, un deseo, un anhelo, una hipótesis, ¿no es cierto? Yo desearía tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta que se modifica claramente el verbo, ¿sí? Entreguen en el modo directo y entregaran en el modo indirecto, ¿sí? Que ocupa el modo subjuntivo. Jordi, el modo indirecto, ¿qué tipo de modo ocupa? El estilo indirecto, ¿qué modo ocupa? El indicativo. Jordi, ponga un poquito de atención, tenga la gentileza, amigos. Sí, conéctese, por favor, un poquito con la materia. Concéntrese y póngale toda su buena energía y su buena gana. ¿Sí? Adriana, responde, por favor, la pregunta. Ya, ocupa el modo subjuntivo. El modo subjuntivo. Atento, Jordi. El estilo indirecto ocupa un modo subjuntivo. Jordi, ¿qué es el modo subjuntivo? Que le dé una orden. No, el que les da una orden es el modo imperativo. Imperativo es una orden. Señor, atienda, pórtese bien, haga silencio, orden. Imperativo es orden. En el estilo indirecto decimos que ocupa el modo subjuntivo. ¿Qué es el modo subjuntivo, Jordi? A ver, Tatiana, por favor, escucha Jordi lo que nos va a decir a Tatiana, por favor. El modo subjuntivo, ¿qué es? Es una probabilidad.
Excelente. ¿Escuchaste, Jordi? Es una probabilidad. Es una probabilidad, Jordi, excelente. El modo subjuntivo tiene que ver con una probabilidad, un deseo, un anhelo. Entonces tú ya te quedó bastante claro. Imperativo, orden. Subjuntivo, un deseo. Y el indicativo es cuando una acción se realiza de forma real, concreta, específica. Real, concreta, específica, indicativo. Subjuntivo, deseo, anhelo, probabilidad. Y el último que me estoy olvidando, el imperativo, orden. Ya, excelente, muy bien. Entonces, chicos, el verbo sigue, pidió, ¿no es cierto?, en el estilo indirecto en la primera oración, pero en los otros pedía. Había pedido, ¿no es cierto? Había pedido que le entregaran las pruebas en 60 minutos. Es muy evidente, muy notorio. ¿Alguien no nota el cambio de estilo, de modo? ¿Sí o no? ¿O a alguien se les hace difícil el cambio de modo subjuntivo, de indicativo a subjuntivo o no? Sí, es un poco fácil, ¿no es cierto? Solo leyendo nos damos cuenta. ¿Qué nos dices tú, Kevin Zurita? ¿Está fácil o difícil? Fácil. Sí, está fácil, ¿no es cierto? Chévere, campeón. Entonces, ¿qué nos tenemos que dar cuenta? De que se cambia el verbo, ¿no es cierto? Y el verbo, al cambiar el verbo también se cambia el modo, porque el verbo nos proporciona el tiempo, hoy, ayer, mañana, presente, pasado, futuro. Y el modo, indicativo, acción real, subjuntivo, deseo, e imperativo, orden. Entonces, esa información nos da el verbo. Entonces, cuando cambia el verbo, cambian también algunos elementos dentro de la oración. Tenemos dos espacios para que ustedes realicen una oración, estilo directo y otro estilo indirecto. Sí, siguiente ejemplo, por favor. Ayúdanos con la lectura. Gina, ten la bondad, por favor. Estilo indirecto con verbos de atribución en el futuro. Analiza los ejemplos y escribe los tuyos. Estilo directo, verbos en futuro y presente del indicativo. Él aseguró, entregaré las pruebas en 60 minutos si las preguntas están fáciles. Estilo indirecto, verbos en futuro, condicional y pretérito imperfecto del subjuntivo. Él aseguró que entregaría las pruebas en 60 minutos si las preguntas estuvieran fáciles. Excelente, chicos. Gracias, Gina. Muy bien. Tomen en consideración lo que ya les dije hace un momento, ¿no es cierto? ¿Cuándo reconocemos si un verbo efectivamente es perfecto o imperfecto, sobre todo en el pasado? ¿Cuándo sabemos que es perfecto? Cuando una acción concluyó, como en el ejemplo, ¿no es cierto? Y no es perfecto, cuando es imperfecto es cuando no se sabe si concluyó. El ejemplo, ¿estaba o estuve? Atentos, estaba, no se sabe si concluyó, si continúa o qué mismo, estaba. Entonces, ese modo es imperfecto, ese tiempo es imperfecto, ¿no es cierto? Y el perfecto es estuve. Yo estuve ayer en clase con ustedes. Se concluyó, finalizó, entonces algo claro. Perfecto, concluyó. Imperfecto, no se sabe si concluyó. Entonces, en este estamos hablando de futuro, ¿no es cierto? Estamos aquí hablando del futuro. Entonces, ¿qué dice? Entregaré. Es algo que está afirmando, ¿no es cierto? Entregaré. Y acá lo que cambia es entregaría. ¿Sí se dan cuenta cómo cambia el modo? De entregaré algo real, algo concreto, a entregaría. No se sabe si va a entregar o no. Sebas, ¿qué nos dices? Pero dicen, dice si las pruebas están fáciles, si las preguntas están fáciles. Si están difíciles, no entregará en 60 minutos. Claro, mira, Sebas, lo que decimos, modo subjuntivo, una probabilidad. Existe la probabilidad de que esté difícil esa prueba y existe la probabilidad de que esté fácil. Si es que esté fácil, entregaré la prueba. Y si es que está difícil, entregaría la prueba.
si las preguntas están fáciles. A ver, el indirecto, él aseguró que entregaría las pruebas en 60 minutos si las preguntas estuvieran fáciles. Sí, entonces hay una posibilidad, hay una probabilidad en la segunda oración, Sebastián. ¿Sí? ¿De qué? De que esté fácil o que está difícil. Pero lo que tenemos que reconocer específicamente es el verbo. ¿Sí? ¿Qué tiempo está conjugado el verbo y en qué modo está conjugado el verbo? Entregaré, tú estás afirmando. Sí, si te digo, Sebastián, ¿cuándo vas a entregar la tarea? Yo la entregaré mañana. Estás afirmando algo, ¿no es cierto? Estás hablando en un modo indicativo, directo. ¿Sí? Entonces, si tú dices, la entregaría la próxima semana, ¿sí? No se sabe si es que hay muchas probabilidades de que le entregues o de que no le entregues. Ahí estamos viendo claramente cómo varía el verbo y variando el verbo, modificando el verbo, ocupando en otro modo el verbo, el estilo cambia de estilo directo o a estilo indirecto. Sí, Sebastián, ¿quedó mejor o peor? ¿Clarito o Sí, sí. si está clarito u oscurito? Sí, 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 está claro. Chévere, campeón. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias. Cualquier pregunta, chicos, háganla con toda confianza, que aquí estamos justamente para resolver las dudas. Háganla con toda confianza. Pruébenla para ver si el profesor sabe o no sabe, porque cuando estuve en la universidad mi profesor decía, ya otra vez venimos a ver la chancha gramática. Es un poco aburrida la gramática porque tanta regla, ¿no es cierto? Y a veces uno ni se acuerda tantas reglas al momento de que habla. ¿Sí o no les ha pasado? Dice ahí cualquier cosa y igual te entienden. Atentos. Por favor, el siguiente ejemplo. Ayúdanos a leer. Kevin, por favor. Si la oración en estilo directo está expresada en imperativo, aunque el verbo de atribución esté en presente, la oración en estilo indirecto pasa a presente del subjuntivo. Ya, excelente, Kevin. Estilo Muy bien. directo. Mi profesor aconseja. Atento, Kevin. Muchísimas gracias. Gracias por la lectura. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué entendiste a ver de lo que leíste, Kevin? Atento, Kevin. Escúchame, por favor. Decimos que el estilo, estamos hablando de estilo, ¿no es cierto? ¿Estilo directo o indirecto? Si la oración se encuentra en estilo directo, tiene que estar en imperativo. Y está expresada en imperativo. ¿Qué es el imperativo, Kevin? Es una orden. Excelente, así de sencillo. Imperativo igual orden, ¿no es cierto? Si es que está en modo imperativo, si es que le estamos dando una orden, el verbo, aunque el verbo de atribución esté en presente, la oración en estilo indirecto pasa presente del subjuntivo. ¿Qué es el subjuntivo, Kevin? El subjuntivo es ¿qué le dicen? Espérate. Es un deseo, Kevin, atento, es un deseo, un anhelo, una probabilidad. Sí, atentos, eso es súper importantísimo, aprender tres conceptos súper básicos. Bueno, no aprender, recordar y memorizarlos, ¿no es cierto? Los modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Sí, eso es súper fácil. Entonces, si decimos que el estilo directo está en imperativo, al momento de que le pasamos al indirecto, se puede pasar al presente del subjuntivo. ¿Qué es el subjuntivo? Un deseo. Imperativo es una orden. Indicativo es algo real. Simple como eso. El ejemplo, tenemos el estilo directo. Mi profesor aconseja, aprendan a cocinar para que se alimenten bien. Sí, ese aprendan a cocinar para que se alimenten bien está en estilo, en modo imperativo, porque es una orden. Está diciendo, aprendan a cocinar, no les pide de favor, ¿no es cierto? Dice, la persona que quiere aprender, aprenda. Es una orden. Aprendan a cocinar para que se alimenten bien. ¿Cómo le transformamos al estilo indirecto? Mi profesor nos aconseja que aprendamos. ¿Sí? Aprendan. Y aprendamos son los verbos que están cambiados, que se modifica, que varían según el modo, según el estilo. Entonces, en el estilo indirecto ocupamos aprendamos.
Mi profesor nos aconseja que aprendamos a cocinar para que nos alimentemos bien. ¿Qué también cambia? Si cambiamos el verbo, cambia el pronombre enclítico. Me, te, se, nos, os. ¿No es cierto? Aquí tenemos el se en el estilo directo, el se, y en el estilo indirecto tenemos el nos. ¿Sí? Esto está súper fácil. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto a esto. ¿Algo que no les haya quedado claro, por favor? ¿No? ¿Ninguna duda? Rapidito. Dígame, Ágata. Ya, no lo entendí muy bien. Me falta uno de los tres del modo. Ya tengo bien claro el imperativo y el subjuntivo. Creo que me falta uno. El indicativo, Ágata. El indicativo Ya. es cuando pasa una acción real. Sí, indicativo es cuando pasa una acción real. Entonces el verbo lo conjugamos en presente y es una acción real, ¿no es cierto? El subjuntivo, deseo, y el imperativo, una orden. El indicativo es cuando pasa algo realmente. ¿Sí? Ya listo, ya entendí. Sí, gracias, Ágata, por tu consulta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, rapidísimo, tenemos un minuto para recapitular todo lo que vimos hoy día. Vimos acerca del estilo indirecto, indirecto, ¿no es cierto? Directo e indirecto. El estilo directo en el tema de las preguntas es preguntas con signo de interrogación, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Por eso es directo, ¿cierto? Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y el indirecto ocupa otro tipo, ¿no es cierto? Entonces, el indirecto, según lo que varía esencialmente, lo que aprendimos hoy, lo que varía esencialmente de un estilo directo a otro, ¿qué es? ¿En dónde tenemos que realizar el cambio para modificarle de directo a indirecto? En el verbo. El verbo. El verbo. El verbo es importantísimo, ¿sí? Y el Y el verbo sujeto explícito. y los pronombres, ¿no es cierto? El me, te, se, nos, os. Atentos. Entonces, el verbo nos proporciona la información de tiempo y modo. Tiempo, presente, pasado, futuro. Y el modo, indicativo, acción real, subjuntivo, deseo, anhelo, probabilidad. Y imperativo, que es orden. ¿Sí? Nos quedamos aquí, chicos, para la próxima semana continuar con este tema de secuencialidad de los temas que estamos tratando. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda por si acaso antes de acabar la clase? ¿No? Chicos, irán a parar, se irán al baño, tomarán un tiempito, todavía tenemos 4 minutos para que por favor cambien de posición y no se les dañe la columna. ¿Sí? Y se relajen un poquito y muévanse un poquito. Si llegamos al fin de la clase, todos pusieron su nombre y su apellido en el chat. Lo guardamos en este momento. Ágata, pusiste ahorita en este momento. Espérame que pueda volver a guardar. Vuelvo a guardar el chat. Y ahora sí ya está agregada, Ágata. Un abrazo enorme, chicos. Los quiero mucho. Descansen, que cuando descansan están lúcidos. Un abrazo enorme. Cuídense. Chao, chao.